diciembre del 83. Y en realidad son de las fechas que a uno a lo largo de la vida le va quedando de mucho impacto. Había un clima, una euforia, un clima muy esperanzador, saliendo en dos momentos distintos de lo que fue la dictadura militar, porque también venía pegado a un año antes el hecho de Malvinas. Yo creo que si bien cuando en marzo, febrero, marzo, había ya un clima de protesta en el año 82, después ocurre el episodio Malvinas y después post-Malvinas empieza todo una etapa, por lo menos a mi edad, de búsquedas también, en algún sentido de pertenencia o de preferencia en lo que hacía la actividad política. Ocurrido después todo el año 83, el 10 de diciembre también estaba esa fiesta en realidad, que creo que abrazaba al conjunto del pueblo argentino. Encima se daba un hecho muy significativo, que en elecciones libres, transparentes, abiertas, una fuerza centenaria de una cultura política que había arrancado también durante el siglo XIX y se había consolidado en el gobierno de Alfonsín, en el gobierno de Irigoyen, entiendo. Después la irrupción del peronismo hacía que esa fuerza, cuando había elecciones generales, ya estaba siempre en un plano distinto. La consagración de Alfonsín también abría una cultura política distinta, entonces tenía ese doble juego, sobre todo de quienes como mi generación era la primera experiencia democrática, por lo menos una posibilidad de haber asistido incluso a las urnas a formar parte de aquellos que depositamos el voto por primera vez. Vos habías hecho la secundaria durante la dictadura y ya arrancabas en la universidad. Sí, yo la secundaria precisamente hice 10 o 15 días de lo que quedaba del gobierno de Isabel Perón, porque fue en el 76, y hasta un hecho muy significativo, porque una de las personas que fueron detenidas esa misma noche, que fue Tito Battaglia, un dirigente del Partido Comunista de esta ciudad, yo muy amigo del hijo, y también estaba quien es hoy el actual rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Laceretti, íbamos juntos al mismo colegio, así que estábamos esperando que Tito nos viniera a buscar, y ese día no nos pasó a buscar para llevarnos al colegio. Tuvimos que tomar el 541, yo soy de Plaza Roche, vamos a la escuela piloto, y casi ahí lo que era, en términos casi o parafraseando la literatura del Gabo, era casi de la democracia, era crónica de una muerte anunciada, así que era casi cuándo iba a ocurrir, pero el hecho ocurrió, así que el 76 marcó mi primer año de colegio secundario, en el 81 egresamos, las primeras búsquedas, entonces ingresé en el 80, egresamos, en el 81 yo empecé en la universidad, así que tuve un tránsito en la universidad en los primeros años donde todavía estaba en plena vigencia la dictadura militar, y ya después, bueno, esta historia que te contaba al inicio, que era la del 82-83, así que ya me agarró en el segundo o tercer año de mi carrera. Y la piloto fue un hecho importante, un lugar geográficamente para Mar del Plata importante en la época de la dictadura. Sí, pues en realidad ahí funcionaba. Por un lado estaban De resistencia. establecimientos, pero además que había en el mismo edificio, ahí en Maipú y Marconi, una manzana, convivían casi toda la formación del proceso educativo formal. Había lo que es la educación inicial, colegio secundario, y también ahí estaban facultades en los distintos traslados. Yo creo que lo han cambiado, pero sí tenía presente en esa época, yo no sé si se puede recordar que hay unas ventanas o los cerramientos hay de madera, pero a su vez hay un cerramiento de aluminio. Sí. En el aluminio estaban marcados incluso impactos de bala ahí. Así que, y después, fruto también de esa proximidad, más allá de lo que ha ocurrido en distintos colegios secundarios de la ciudad, esa proximidad a un establecimiento universitario, y de tanto en tanto había una presencia de organismos de seguridad, de fuerzas armadas, que era en esos primeros años también mucho más duro, mucho más cruento. Estamos hablando del año 76, 77, de presencia de grupos pertenecientes fundamentalmente a las fuerzas armadas o policiales. A veces sentía claramente ya una presencia militar, era parte del aire también, al decir de Fito Páez, ¿no? ¿Y cómo era el momento de elegir una carrera universitaria para seguir?
todavía durante la dictadura, con eso que vos decías, la guerra del 82, ese horizonte que venía como que también se iba a abrir la democracia después de la guerra. ¿Cómo fue vivir ese momento? Sí, ahí había dos cosas, dos hechos paradigmáticos, por lo menos lo que a mi generación o a mi vivencia concreta ocurrió. El servicio militar era obligatorio, yo soy de la generación que terminó yendo a Malvinas, personalmente yo no fui a Malvinas también por una cuestión de prórroga universitaria, pero mis compañeros de colegio, quienes eran compañeros de facultad, así que ese hecho estaba muy marcado en los patios de esa escuela. Con una radio vivíamos el sorteo, así que tenía una carga muy fuerte, que hoy es un universo olvidado. Y a su vez las búsquedas universitarias. Tenemos que pensar que el sistema universitario tenía ingreso restricto. Personalmente, yo elegí mi vida universitaria en la Facultad de Derecho, así que aproximadamente éramos unos 500, 600 a competir para 45 plazas. Así que tenía un criterio de ver casi tu curso, cuando se hacía la parte de la instancia del ingreso, vos veías un curso que decías, de todos los que están acá casi no tiene que quedar ninguno y tengo que quedar yo solo para poder acceder. Eso tiene unas texturas casi de romper solidaridades también, porque si bien era un marco altamente competitivo, me parece que también despierta al menos esos contextos lo peor de los egoísmos o esas competencias que a priori parecen muy sanas, también tiene esas dificultades, amén de la desigualdad de oportunidades, porque quienes podían venir de hogares que podían pagar de cursos o instancias de capacitación por fuera de lo que oficialmente se establecía, evidentemente en plano de igualdad de oportunidades, que era casi el motor, lo que fue pujante, lo que fue distintivo, que atravesó a la Argentina desde la ley de la posibilidad de un acceso abierto, de un acceso a la mayor cantidad de capacitación posible con la ley 1420, estamos hablando del siglo XIX, que eso permitió que la Argentina tuviera esa movilidad social ascendente. Esos sistemas limitativos que habitualmente venían tras los golpes de Estado, que eran una universidad para pocos, se sentía y mucho. Así que las primeras búsquedas también venían al calor de romper esas vallas. Y después adentro de la universidad fuimos viviendo ese clima de época que era el episodio Malvinas, que nos marcó y mucho a nuestra generación, y después de eso sí, las búsquedas a través de empezar a los primeros centros de estudiantes, esa organización estudiantil o esas búsquedas de preferencias políticas. Y la democracia a lo largo de estos 40 años ha mejorado en materia educativa, por lo menos. ¿Ya eso vivido? Sí, en realidad esos criterios que son restrictivos, que no eran plurales, que no eran modelos abiertos, la democracia recupera en el ámbito universitario los principios de la reforma universitaria de 1918, que fundamentalmente hablan de la cátedra libre, la cátedra paralela, la llegada por parte del cuerpo docente a los cargos a través de los llamados concursos de oposición y de antecedentes, es decir, había una concurrencia para demostrar a ver quiénes estaban en mejores condiciones de acceder a las cátedras, además de una posibilidad infinitamente mayor de libertad de pensamiento, de acción. No podemos concebir las universidades si está enclaustrada no solo en lo que llamamos los claustros universitarios, si está en el conocimiento cerrado. Entonces yo creo que desde ese lugar hubo una mejora sustantiva. También fundamentalmente nosotros teníamos una proximidad a una metáfora muy del siglo XIX, los golpes de Estado eran como los terremotos. Es decir, cuando cada golpe tuvo un cataclismo, un terremoto, entonces aquello que estaba por nacer prácticamente volvía a caer. Uno tiene la imagen de la noche de los bastones largos, de cuánto lo más granado del pensamiento, de la investigación de Argentina, fruto de, en ese momento, la dictadura de Onganía, cómo fue perdiendo, se fue desilvanando, mucho más complejo el periodo de los 70, lo que ha permitido estos 40 años, somos la primera generación casi que siendo estudiantes en aquellos años, hoy muchos de mi generación ya empiezan a jubilarse, así que es la primera experiencia histórica
que entiendo yo tiene el país de una posibilidad que una generación complete un ciclo. Yo creo que eso debería incluso estudiarse mucho más porque hay una posibilidad de hacer un balance, porque el tiempo nos da esa posibilidad de balance. En esas primeras pinceladas creo que el sistema, por lo menos universitario, creció y mucho, porque creció en investigación, creció en extensión, creció en una diversidad de carreras, de aperturas, así que me parece que eso siempre es una mejora. Después, como todo, hay aspectos que hay que mejorar y mucho, pero fundamentalmente estos primeros pasos que pudimos trazar se consolidaron a lo largo del tiempo y en ese sentido el balance es satisfactorio. Se dice que la adolescencia se ha corrido, ¿no? Es decir, quizás los 30 de ahora son los 20 de antes. Como democracia, a los 40 estamos entrando recién a un nivel de adultez, de entender. Pepe Nun tiene nosotros decimos la recuperación democrática, y Pepe Nun me parece que es un acierto que esto no se ha trabajado tanto, como que es la primera etapa que estamos viviendo los argentinos con un montón de cosas que no sé si recuperamos eso. Sí, esto es en los primeros pasos. ¿En qué sentido? Es nuevo todo. Todo nuevo. ¿Por qué? Si bien hubo periodos democráticos en el siglo XIX, cuando se organiza constitucionalmente el país, había una suerte de, el voto no era secreto, el fraude electoral y el universo, es decir, recién eso se nos dio entrado el siglo XX. Después que había proscripciones de partidos políticos. Después, por otro lado, no había la expresión de las mujeres. Es decir, entonces, cuando vamos completando todas estas asignaturas pendientes, el pleno proceso institucional, democrático, con una división de poderes, con una expresión de lo que sale en las urnas, con esto de qué es lo fundacional, lo elemental, casi lo procedimental de la democracia, nace en el año 83. Después, entiendo yo que desde el punto de vista institucional, en estos 40 años hay un significativo avance que tal vez no valoramos tanto los argentinos en términos incluso de que pudimos consolidar criterios institucionales. Hay una libertad de expresión, la puja, que tal vez vemos la crispación, es propia de los sistemas democráticos y atraviesa a las democracias del mundo. Para mí hay hay una cuestión que es altamente valorada, que es que la gente va y vota de manera libre, y hay otro elemento altamente valorado, que es lo que sale de las urnas, con alguna cuestión muy menor, es reconocido por el sistema político y quien perdió la elección le entrega el mando a quien ganó. Entonces yo creo que desde ese punto de vista institucional tenemos una democracia que, si bien en estos primeros 40 años pareciera que fuera poco en la historia de los pueblos, tiene de superlativa calidad, porque si uno la compara con lo que pasa en la región y el resto del mundo, este proceso que acabo de escribir, que parece que fuera casi un hecho natural, no es ni un hecho natural y no se repite tanto en lo que hace al concierto de las naciones. Después, que entiendo yo, había habido un deterioro muy grande en términos sociales, económicos. Lamentablemente, si tuviéramos que hacer un balance de estos 40 años, tenemos una nota muy alta en los tópicos que recién te hacía referencia, y entiendo yo que hay una deuda muy grande en orden a lo social, en orden a lo económico, que me parece que también eso socava las calidades democráticas, porque no todos pueden gozar de esa posibilidad también. Es muy difícil elegir libremente, tener un tiempo para pensar, ganar en otras riquezas, porque no solo son satisfacciones materiales, sino que también determinados niveles de confort, determinados niveles de poder acceder a bienes culturales, que habla también de una calidad democrática. Cuando hay los niveles de pobreza que hay, los niveles de desigualdad que hay, me parece que en eso se deteriora mucho la calidad democrática. La respuesta tiene que venir desde la democracia. Por supuesto. Bobbio decía que a los problemas de la democracia se los resuelve con más democracia, nunca con menos. Cada vez que queremos solucionar problemas de este diagnóstico, que si uno empieza a enumerar el grueso de los argentinos, argentinas, vemos que podría ser una agenda común. Toda solución que sea en la restricción de calidad democrática implica una pérdida mayor aún de esos valores o de esos reclamos en orden material o de igualdad que queremos llevar adelante. Entiendo que el siglo XXI ya superó también el anterior. Entonces, ¿en qué lo superó? Es que no hay salida para mejorar la calidad de vida del conjunto de la población que no sea a través de los instrumentos que nos permite la democracia.
de aquel Alberto de los 20 años en el 83 a este Alberto con 40 años de democracia. ¿Cómo lo ves? ¿Qué le dirías? No, a mí no me gusta mucho, tiendo todavía a querer ver casi si fuera en una analogía con con el vehículo, cuando uno conduce, uno tiene que mirar el retrovisor, pero fundamentalmente la luneta más grande es la que tiene hacia adelante. Entiendo yo que aún en con estas cuestiones que uno puede aportar, yo entiendo como el déficit es que en aquellos tiempos había, casi fue tu primera pregunta, cómo se vivía ese clima de época, era muy esperanzador. Lamentablemente hoy, si me preguntas, creo que poca gente confía que mañana va a estar mejor de lo que puede estar hoy, y hoy no estamos tan bien. Y eso lleva también a otra reflexión. En aquel momento entendíamos que la solución era colectiva, y hoy entiendo yo que mucho en los hogares, y esto yo entiendo que tiene una justificación o por lo menos una comprensión de este fenómeno. Entiendo que nos ha ganado de manera equivocada que las soluciones son estrictamente individuales, y los seres humanos hemos venido a esta tierra para andar en sociedad, en conjunto. Entonces la salida es de la especie, la salida somos todos, es de manera colectiva. Por tanto, creo que en el punto de vista cultural, la democracia debe trabajar también en esta posibilidad, que esto implica consensos y disensos, pero fundamentalmente vivir en sociedad. Y las salidas son del conjunto. Si bien uno puede irle en la vida de una manera mejor, de manera individual, puede tener un progreso, es muy difícil si todo lo que está alrededor está yendo en un plano que cada día está descendente, que declina, que cada vez se incorpora más gente y jóvenes y niños a situaciones de niveles de exclusión, de pauperización. Me parece que eso podrá haber una élite, podrá haber un conjunto que puede estar un poco mejor, pero en términos sociales es una carga muy pesada que es difícil que la vida en sociedad pueda respirarse mejor. Entonces yo creo que esas luces y sombras, aún mirando hacia adelante, creo que tenemos, como aquellos años, 40 años atrás, un camino para adelante y muy edificante para construir. Las nuevas generaciones, hay una conciencia ambiental, también hay una cuestión muy realista, hay una perspectiva de inclusión, una perspectiva de incorporación de distintas voces, de comprensión de distintos segmentos minoritarios. La democracia es la suma de los distintos. Me parece que tenemos muchísimo para construir, así que más allá del desánimo que a veces preside el actual presente, creo que a mí me sigue ganando siempre el optimista, así que vamos por ese camino. Gracias, Alberto. No, gracias a vos.